la presentación del libro Una hormiga contra el sistema, de Pablo Cambronero. Yo soy Javier Barbero, soy el editor de la obra, el director de Mascarón de Proa, que es la editorial que ha sacado la obra. Mi intervención es breve, pero bueno, siempre los editores solemos hablar un poquito antes de presentar un libro, ¿no? Sobre todo quería dar las gracias en primer lugar a Marcos de Quinto, gracias por cedernos este espacio tan maravilloso de pie en pared para presentar la obra, también por patrocinarla, por haber hecho desde luego un esfuerzo importante, ¿no?, para sacar esta obra al mercado. Y bueno, por supuesto, al protagonista, a Pablo Cambronero, que ha escrito esta obra, primero por tu talento literario, por haberla hecha, que merece mucho la pena, y luego además por la generosidad de querer presentarla con todos nosotros. Y gracias a ti estamos aquí reunidos en este viernes, que es una magnífica manera, creo yo, de empezar el fin de semana, ¿no? Siempre que se presenta un libro, yo digo, hay que vivirlo como una fiesta, que es una oportunidad, que es siempre un motivo de alegría, y con ese espíritu pues lo vamos a hacer. Y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, ¿no? Bueno, Mascarón de Proa es uno de los 14 sellos que conforman actualmente Almuzara Libros. Almuzara Libros es una editorial conocida, llevamos ya 20 años. Empezamos en el 2004 con Editorial Almuzara y este año pues lo hemos celebrado, esos 20 años, con una convención en el Ateneo, muy cerquita aquí en Madrid. También el 23 de abril estuvimos en Barcelona. Y bueno, con respecto a la editorial, que es Mascarón de Proa, lleva apenas 3 años y poco. Eso para una editorial es una editorial muy joven. Fijaos que una editorial necesita unos 15 años más o menos para estabilizarse. Luego, 3 años, ¿qué es? Pues es casi como un bebé que está gateando, que está empezando ahí a levantarse. Para mí son 3 años que me parecen 15 por la actividad que estamos sacando, que es frenética, pero es así, ¿no? Y para nosotros, como siempre digo, es una responsabilidad para cualquier editor lanzar una editorial. Para mí lo es, al estar en Almuzara. Y también digo que cuando me preguntan qué es Mascarón de Proa, digo, bueno, pues lo mejor es miren a los autores y miren los libros, ¿no? Es muy importante esta primera etapa porque está marcando un poco, digamos, nuestra hoja de ruta. Precisamente por eso, para mí, en la colección No Ficción, haber publicado el libro de Pablo, Una hormiga contra el sistema, para mí es una gran satisfacción, ¿no? Porque es un libro, sin duda, como yo digo, que me gusta. Me gusta porque explora nuevos horizontes. Es una manera diferente de escribir, una manera muy... No estamos habituados a enfocar una obra así, y para mí es una gran satisfacción, ¿no? Con respecto al libro, muy brevemente decir tres cosas. Yo creo que es un libro necesario. La palabra que digo es necesario. En los tiempos que vivimos estamos todos bombardeados diariamente con un montón de noticias, pues por desgracia muchas veces muy negativas o pésimas, sobre economía, sobre política, sobre sociedad. Y llega un momento que el peligro de estos es que uno pues tiene que vivir y no es capaz de digerir tantas noticias muchas veces nefastas, ¿no? Uno tiene que llevar su día a día y el problema es que nos acostumbremos y que pensemos, como cuenta el libro de Pablo, ¿no?, que lo que está pasando año tras año en el Congreso de los Diputados como si fuera algo normal o algo habitual. Puede ser algo habitual, pero normal no lo es, ni mucho menos. Y por eso digo que el libro de Pablo es un espacio de reflexión, un espacio muy útil para pararnos un poquito, para verlo. Él hace una radiografía extraordinaria de los años que he estado en el Congreso, de qué está sucediendo desde las tripas de allí, y creo que es una oportunidad fantástica para aprovechar ese libro y que nos ayude un poco todos a verdaderamente a considerar qué es lo importante, ¿no? Y qué tenemos que, por qué merece la pena luchar y qué cosas sí o sí habría que mejorar, ¿no? Muy importante. De la obra está dividida en 2 partes. A mí la primera me encanta porque es muy personal, de Pablo, en el cual nos va a contar un poco su percepción primero en el grupo de Ciudadanos y luego en el grupo mixto, de qué ha estado haciendo en el Congreso de los Diputados, qué responsabilidades tenía y cómo él ha ido viendo lo que iba pasando, y eso justifica perfectamente la segunda parte de la obra, que es una batería de preguntas inmensa, y eso que ha hecho una selección, creo que eran 1.400, si no me equivoco. 1.500 y algunas. 1.500. No hay 1.500 en el libro, no os asustéis, pero sí una buena parte de ellas, y desde luego desnudan completamente al gobierno de turno, que es el gobierno que actualmente sigue, y yo creo que es plenamente actual, porque lo que refleja Pablo en su libro lo estamos viendo ahora y yo diría que sigue igual o peor incluso, es una opinión personal. Y bueno, nada más, terminar diciendo que tengo admiración por Pablo en 2 sentidos. Primero, personalmente, porque creo que es una persona que al 100% defiende sus convicciones, defiende sus creencias en circunstancias que eran muy complicadas para él y ha sabido permanecer al pie del cañón, y yo creo que eso en los tiempos que vivimos es de verdad digno de admiración. Por lo tanto, yo, como persona, mi máxima admiración por eso, y en segundo lugar también como editor, como escritor, porque no solamente lo has hecho, sino que has sido capaz de llevarlo al papel con tu talento, lo has hecho muy bien, y no solamente eso, sino que lo publicas y lo compartes con todos nosotros. Así que enhorabuena, Pablo, y nada, mi intervención acaba ya, muchas gracias, y paso la palabra a Marcos de Quinto. Muchas gracias. Bueno.
Bueno. ¿Qué tal? ¿Se me oye? ¿Se me oye? Fenomenal. Bueno. Qué bien. Qué bonito. Qué hormiga. Hay una cosa que no ha comentado de la editorial Almuzara, que han editado, que el día 2 sale, que quiere decir dentro de nada, un libro de poesía extraordinario. Luego comprarlo. Maravilloso. Es mío, lo he escrito. En fin. Y además, hoy estamos presentando, es que de verdad, Pablo, no paras. O sea, estamos presentando este libro, que es Una hormiga contra el sistema. Es el tercer libro que presentamos en la asociación Pie en Pared, porque nos encontramos en estos momentos en la sede de Pie en Pared. Y es el tercer libro porque presentamos uno de Iván Vélez, nuestro hombre en la CIA, y presentamos también otro de Javier García Isaac. Y esta es la tercera presentación. Pero es la primera en que presentamos un libro patrocinado por Pie en Pared, por la asociación. Y la novedad es que este libro, que está recién salido, pues Pablo acaba de escribir otro que todavía no ha salido. Pero hay una diferencia, Este segundo me han dicho que es muy interesante, no lo he leído, pero en este segundo el prólogo lo hace Juan Carlos Girauta. Y es mejor el prólogo del primero que lo hace Marcos de Quinto. Por lo cual, comprar prólogos, por lo menos en lo que se refiere al prólogo, comprar el primero. Oye, y si tenéis todavía dinero, comprar el segundo cuando salga. Pero si no, no. Quería yo decir un poco, hablar de Pablo, y ahora ya Pablo y yo te llevaremos aquí una conversación a la que os daremos pie para que también vosotros intervengáis. Yo a Pablo le conozco en abril de 2019, que es cuando yo acababa de entrar en Ciudadanos. Bueno, me había presentado como número 2 por la lista de Madrid, detrás de Albert, y bueno, pues de repente tuvimos dos sustos. Uno, que nos encontramos con 57 diputados y el segundo susto, que casi gobernamos. Entonces, pues bueno, eso da un poco de vértigo. Eso fue peor, sí. Porque quedamos con 57 diputados, pero a menos de un punto porcentual de los resultados del Partido Popular. Entonces, de la noche a la mañana nos encontramos 57 personas, muchos de los cuales no nos conocíamos de antes, y él estaba de número 1 por la lista de Sevilla. Y bueno, era un grupo maravilloso, nos lo pasamos muy bien. Hay aquí algún que otro diputado de esa jornada, de la 13ª legislatura. Bueno, yo me encargaba de los temas de la portavocía económica y tal, y bueno, había mucha gente entre los cuales teníamos que repartir juego, y entonces no había responsabilidades para todos querían una comisión, representar alguna cosa y tal. El tema está en que al cabo de muy poquitos meses se convocaron nuevas elecciones y sucedió todo lo contrario. En vez de 57 salimos 10, entre ellos yo salí, porque la lista de Madrid, malo no salir si ibas de número 2, y Pablo, al que le llaman Pau, porque como la mayor parte de la cúpula de Ciudadanos venía de Cataluña, a él le llamaban Pau. Para mí siempre ha sido Pau Cambronero, y digo, qué raro, si él es de Cuenca. Y además yo a mí me une mucho Cuenca. Más raro lo ve mi familia ahí presente. Sí, pero bueno, bastante extraño. Y entonces, éramos 10. Y ahí el problema era todo lo contrario, porque había demasiado trabajo y era ver a quién le metían los marrones. Correcto. Y entonces, pues los marrones, las comisiones que no quieren tal, no sé qué, se los sobrecargaban a unos, porque había de alguna manera como unos diputados alfa y otros beta y otros gamma. Realmente, mira que en un grupo de 10 lo fácil que sería estar bien avenidos todos, pero creo que había casi como una estrategia de a ver si se molestaba a unos y generar como categorías o castas dentro de un grupo de 10. Era un grupo de 3 con 33 periodos, sí, era una cosa así. En fin, luego a Pablo es el que más tiene que comentar de todas estas cosas, pero lo que sí para mí siempre me llamó la atención es que es un tipo duro. Pero un tipo duro no porque tenga mal genio o esté con ceño o tal, todo lo contrario, es un tío absolutamente humano, siempre está con una sonrisa, pero es durísimo. Hay gente que en esa situación de los 10, compañeros o compañeras, que las he visto llorar, que las he visto ser humilladas y que vivían una tensión tremenda, y a Pablo se fumaba un puro continuamente con todo. Es decir, era una persona
que no se le podía hacer absolutamente nada y ha aguantado con una entereza carros y carretas. En un momento determinado, Pablo deja el grupo, yo dejé el grupo, yo me marché con la segunda prórroga, que luego resultó ser inconstitucional y yo tenía razón en que no quería votarla, y me marché de Ciudadanos. Él aguantó en el Congreso un poco más y posteriormente se fue al grupo mixto. Y en el grupo mixto pasó un calvario, porque ahí no le querían ni los partidos de derechas, ni los de izquierdas, ni nadie, ni siquiera los que estaban en el grupo mixto. Y en un primer momento no le daban ni despacho al cual le correspondía, como ser un diputado nacional. Hizo de su despacho una mesita en la cafetería del Congreso, lo cual tampoco está mal, ¿eh? Hay que reconocer. Tenía catering. Tenía un catering, pero poco a poco él aguantó, soportó, no cejó en nada, no se vino abajo y cogió finalmente y encontró un hueco, porque no le permitían, por supuesto, ni intervenciones públicas, ni preguntas parlamentarias, ni nada dentro de lo que era el grupo mixto. Pero encontró su hueco, que era lo único que se le permitía hacer, que era preguntas por escrito al gobierno. Y cualquier persona en una situación así, donde realmente te está dando la espalda todo el mundo, incluso tus compañeros del grupo mixto o tus excompañeros de Ciudadanos, cualquier persona se viene abajo. Al final dice, oye, pues cojo el sueldo y tal, aquí no tengo nada que hacer, vengo un día o no vengo o lo que sea. Pero él no, él tenía un compromiso con aquellos que le habían votado en Sevilla y en Andalucía, y cogió y se puso a trabajar. Y puso su escaño al servicio de los ciudadanos, al servicio de los españoles. Y como un loco se dedicó a hacer preguntas parlamentarias, más preguntas parlamentarias que grupos enteros con todos sus diputados, preguntas por escrito. Yo seguí manteniendo la relación, aunque yo no estaba ya en política activa, con Pablo. Yo era conocedor de la labor que estaba haciendo, y lo curioso es que cuando un diputado hace preguntas parlamentarias al gobierno, el gobierno tiene la obligación de responder. Y de responder por escrito. Pero claro, responder a un diputado que no es de ningún partido y que está en el grupo mixto y que además, oye, pues tránsfuga lo que queráis, pues entonces, oye, pues yo no sé si respondían también los juniors o los que estuvieran allí. Y de 1000 preguntas tiene que, en las preguntas muy inteligentes y además todas de actualidad, pues tiene también 1000 respuestas. Las 1000 respuestas son como la antología del disparate, aquel libro que se escribía sobre el bachillerato. A lo mejor algunos jóvenes no lo sabéis, pero de repente tiene muchísimo interés, porque incluso preguntas que él repetía o las repetía de otra manera unos meses después tenían respuestas absolutamente contradictorias. Hablando yo con Pablo, dije, oye, esto tiene muchas lecturas, lo que has hecho. O sea, primero es una historia esta de resiliencia de verdad, no de resiliencia de la otra, de resiliencia de verdad, es decir, cómo una persona no se quiebra, cómo una persona no se viene abajo y cómo una persona valiente y entera, pues oye, sigue ahí con dignidad y llevando con dignidad su escaño. Siguiente es un libro de humor, porque te encuentras unas preguntas y unas respuestas que están haciendo absolutamente disparatadas. Y tercero es un libro de denuncia de la falta de respeto que hay de este gobierno al Parlamento y a los diputados. Y dicho esto, si quieres hacer una introducción y luego te hago yo unas cuantas preguntas y entramos con esto. El formato lo eliges tú, que tú eres el jefe. Hemos hecho de telonero. Aquí la editorial y yo le hemos hecho de telonero, pero todos estáis esperando que él diga algo, que cante. Benditos teloneros, ha sido precioso, ¿no? Pues nada, lo primero, el capítulo... Son 20 euros, ¿eh? No, sí, ya lo sé. El capítulo de agradecimientos que es amplio. En primer lugar, a todos ustedes por venir, muchísimas gracias. Hay compañeros, hay Joan, hay gente a la que quiero mucho, mi propia hermana está ahí. Que por cierto, hay que decirla que se está grabando en streaming y que vamos a pasar la cinta. Sí, pero bueno, ella es autodidacta. Ella, no se fía de la capacidad nuestra de grabar. A mis hormiguitas, por supuesto. Hay dos ahí que son muy grandes, Chris y Capi. Yo le llamo Capi. Y que hoy además me han hecho obsequio de la hormiguita de... Bueno, iba a decir de oro, pero bueno, de latón, pero oye, ya la tenemos dos, Carles, Enrique y yo, a que también estoy profundamente agradecido, por cierto. Agradecer, por supuesto, Javier Mascarón de Proa, muchísimas gracias por tus palabras, por el trato tan correcto y tan magnífico que me habéis dado desde el primer día, resolviendo todas mis dudas de Dumi,
que no han sido pocas, y desde luego estoy agradecidísimo a la editorial Almuzara, a Mascarón de Proa, por todo lo que habéis hecho ayudándonos a la edición de este libro, que la verdad es un orgullo para mí. Agradecidísimo, como no, a Marcos, como no podía ser de otra manera. Yo siempre digo que es mi mecenas, pero es mucho más que eso. Es la persona que ha hecho posible este proyecto, la persona que además siempre me ha apoyado, no desde para la confección de este libro, sino muchísimo antes. Desde antes incluso de irme del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Marcos siempre ha estado ahí. Ha estado ahí además como es él, siempre aportando soluciones y nunca me ha dado la espalda, nunca. Es una persona que por sus quehaceres, por su ocupación infinita, podría haber dicho alguna vez, lo siento, esta vez no te puedo ayudar, jamás. Y han sido unas cuantas veces las que le he pedido ayuda a Marcos, así que mi agradecimiento más intenso a Marcos, a pie en pared, por supuesto. Y bueno, voy a ir concluyendo ya la fase de agradecimiento porque si no terminamos con la fase de agradecimientos. Bien, bueno, también agradecido a una persona que no está aquí, que está súper bien representada, que es Luis del Pino. Está aquí Carmen Carbonell, Mario Noya. Muchísimas gracias por venir, es un honor que estéis aquí. Y bueno, el libro, como tú bien has dicho, tiene varias fases, y también lo ha dicho Javier. Tiene una fase que es un poco personal, histórica, que tiene que ver con mi paso por Ciudadanos, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, en el que, la verdad, al principio fue todo tan precioso, fue todo tan bonito, conocí a tan buena gente y sigo pensando que es buena gente a pesar de lo que han podido llegar a decir sobre mí. Yo entiendo que es el juego político y desde luego que me han quedado muy hondas y muy buenas amistades en Ciudadanos porque además compartimos ideología, no hay que negarlo. Hemos compartido ideología mucho tiempo y creo que muchos de los que ya no están desgraciadamente Ciudadanos porque prácticamente ha desaparecido, seguimos compartiendo ideología liberal. Aunque aquí el más liberal de todos está sentado a mi diestra. Bueno, esa etapa fue muy bonita. Yo tuve la grandísima suerte, en muy poquísimo tiempo, de ser vicepresidente de la Comisión de Interior, en la que era portavoz, bueno, fue en principio Miguel Gutiérrez y luego pasaron por allí un montón de personas. Es cierto que fue muy poquito tiempo, el tiempo que yo fui vicepresidente de esa comisión, pero fue intenso. Fue intenso porque, bueno, empezamos a conocer cómo se mueve una comisión, además desde la dirección de la propia comisión, lo cual fue una cosa bastante interesante. Pero, desgraciadamente, esa legislatura duró muy poco. Nos fuimos a elecciones y nos fuimos a las elecciones fatídicas en las que quedamos en 10, como bien ha dicho Marcos, y la cosa se quedó, pues, triste. Vamos a ser sinceros. Nos quedamos bastante tristes porque de ser un grupo en el que nos habíamos incluso hecho amigos, éramos amigos en muy poquito tiempo. Pues de repente nos encontramos 10 solos allí. El quesito que ocupábamos en el Congreso, no sé si han entrado al Congreso, era enorme. Yo estaba arriba y veíamos a todos hasta abajo y llegábamos hasta los sillones azules, fatídicos. Y de repente pues nos quedamos en un huequecito arriba del todo y no teníamos prácticamente voz, desgraciadamente. Siempre se tiene voz en el Congreso, pero no éramos una voz ya que se escuchara igual, desgraciadamente. Entonces, bueno, lo fuimos viendo hasta que llegó la pandemia. Y llegó la pandemia y saltaron las costuras de todo. También del propio grupo. También del propio grupo, porque debatimos mucho, también Marcos y yo, María y otros tantos diputados, debatimos sobre qué hacer en los estados de alarma, habida cuenta de que sospechábamos con buen criterio de que eran inconstitucionales y que se estaban aprovechando para otro tipo de asuntos. Pues bien, discrepamos, Marcos se fue, Marcos dijo: esta es mi decisión, esto es lo que yo pienso, acato las órdenes y me voy. Algo que fue muy diligente por su parte, pero yo tomé otra decisión. Voté lo mismo que Marcos y a la semana siguiente decidí quedarme. Sabía lo que se iba a decir de mí, ¿eh? Yo sabía sobradamente que se iba a hablar de transfuga, de díscolo, la presión iba a aumentar contra mí porque yo sabía que era una situación difícil en la que tú te quedas oficialmente el acta, aunque realmente no sea así, pero te quedas el acta para intentar trabajar allí. Yo dije, bueno, insúltenme, sáquenme la sexta,
Salí muchas veces en La Sexta como el disco el que se había ido, pero bueno... espérense a que termine la legislatura y analicen el trabajo. Ahí, bueno, pues aguanté el tirón como pude. La verdad que fueron unas semanas difíciles. Mi familia lo sabe. Fueron unas semanas duras. Estuve cerca de tirar la toalla. Pero bueno, dije, ¿por qué? No la voy a tirar. Voy a seguir. Voy a intentar trabajar todo lo que pueda, solo, ¿vale? Estoy solo. Pero la dinámica parlamentaria, en el poco tiempo que estoy, la conozco. O sea, sé que si empiezo a descolgar el teléfono y a llamar a gente, la gente me va a atender porque le voy a ofrecer un escaño libre. A todo el que quiera va a tener este escaño libre. Y de repente pues se acercó a mí una persona muy activa en Twitter llamada Carles Enric, que además tenía ya una legión de seguidores y que, bueno, él hacía un programa en YouTube, le seguían, él hablaba mucho sobre política, es un opinador absolutamente libre, critica a todo Dios. Y a mí la Junta Libre me gusta. Entonces, bueno, pues dije, Carles, ¿a ti te gustaría colaborar conmigo de alguna manera? ¿Qué podemos hacer juntos? Y él dice, ni de coña, tío. Yo contigo no voy, que no. Hasta que al final me empezó a ver trabajar, como iba registrando también proposiciones no de ley, sin la firma del grupo, porque el grupo no me la firmaba. Entonces, claro, tenía un defecto de forma y no se podía tramitar. Entonces, claro, esa era mi denuncia constante. Mi vida era una denuncia constante. Los letrados me daban la razón, pero me decían, si tú no presentas un recurso de amparo constitucional, estás fastidiado, tío. Dice, porque Meritxell lo decide todo en esta Cámara. Y un recurso de amparo constitucional te va al final de la legislatura. Por lo tanto, te darán la razón cuando te vayas de aquí. No me sirve de nada. Yo solo tengo una bala. Yo solo voy a estar una vez en el Congreso. Porque yo ya sabía que con lo que había hecho no iba a volver al Congreso. Pues tengo que aprovechar estos 2 añitos y algo, en principio, que me quedaban, y trabajar para la gente. Con mi criterio, por supuesto, con mi criterio y con mi programa electoral. Cuidado. Yo el programa electoral de Ciudadanos no lo he abandonado nunca. Nunca. No he votado nada que fuera contrario al programa. Hasta la ley del solo sí es sí, que voté en contra. Por ejemplo, cuando Ciudadanos votó a favor. Bueno, hubo muchos dislates de voto, pero eso fue uno de ellos. El caso, continué trabajando y de repente empezaron a acercarse personas profesionales de sectores, hormiguitas, que se fueron acercando a mí. Los llamo hormiguitas porque cariñosamente nos llamamos a nosotros mismos el grupo de las hormigas y por eso el libro también se llama... Pero tú eres la hormiga atómica. Yo soy la hormiga con escaño. la que tenía el escaño. Otras cosas. Sí, también. Pero bueno, eso no viene al caso, don Marcos. El caso es que, bueno, pues... se acercaron a mí, empezaron a analizar los BOEs diariamente, a ver todas las resoluciones de los consejos de ministros, a montar reuniones, algunas espectaculares, como comentábamos hace un momentito Capi y yo, que tuvimos una reunión con embajador de Azerbaiyán, que eso fue curioso. A ti, Mario, te encantaría esa reunión, porque yo me vi en una cuneta, ¿eh? Yo me vi en una cuneta. Bueno, pues empezamos a trabajar mucho y bien. La verdad que muy bien. De hecho, cada pregunta, como tú bien dices, puede ser analizada desde una vis cómica, pero había otras preguntas en las que daban datos que no se conocían. Por ejemplo, datos de subvenciones a entidades que nadie sabía que se daban. De repente veíamos como asociaciones de mujeres progresistas que hay. Creo que eran 16 asociaciones de mujeres progresistas, Victoria Kent, pues de repente eran 3-4 millones de euros. Hasta ahí bien. Pero yo decía, pásenme por favor la actividad de esas, la actividad personal, gastos y beneficios que ofrece esa asociación a la sociedad. Ahí ya venía lo fastidiado. Ahí ya venía es que esos datos no los tenemos porque hay que pedírselos a la tal, tenemos datos de 2020, tal. Y entonces venían con datos que tú decías, es que se está yendo el dinero público al garete a personas que no sabemos ni que se lo están llevando. Entonces, claro, ese control del dinero público hacía muchísimo daño al gobierno. Hacía muchísimo daño. Entonces, claro, venían las consecuencias en la Cámara. A mí, por ejemplo, jamás me han dejado hablar. No he podido tener un minuto de micrófono en el plenario, nunca. Tampoco en comisión, porque me denegaron la portavocía de una comisión. No he tenido portavocía de comisión, a pesar de ser ilegal. Y la única vez que hablé
No sé si alguno me ha seguido, lo recordará, pues porque en el debate de Estado de la Nación me levanté. No tenía nada, contaba con el no, porque ya me lo habían denegado por escrito, que no iba a intervenir, porque mi grupo me ha dicho que no, incluido Saya y Adanero, que todo hay que decirlo. A pesar de la afinidad ideológica, para eso no había afinidad. Pues bueno, me levanté y dijo Meritxell, vaya por Dios, pues venga, 3 minutitos, que nos sobran. Claro. Yo dije... No tengo nada que decir. Tengo tanto que decir que no sé qué decir. Claro, he acumulado 1 año y medio de intervenciones que no he hecho y digo, ¿cómo resumo yo este año y medio en 3 minutos que además no he preparado? Y en el debate de Estado de la Nación, que se estaba retransmitiendo en medio mundo. Y yo digo, bueno, porque además era el debate de Estado de la Nación que llevaba sin celebrarse durante 3 legislaturas. Sí, sí. A correr la banda que sales a jugar. Sí, dice, no sales, no, toma, luz rojita del micrófono, ahí lo tiene, hable. Y yo me acuerdo que lo primero que dije, la inexperiencia y tal, dije, joder, no tengo nada preparado. Y eso sonó, que me han hecho un montón de vídeos odiándome, diciéndome, joder, no lo tengo preparado. El que no lo tiene preparado. Bueno, había uno que me puso, vamos. Pero bueno, luego conseguí argumentar un discurso de 4 minutos y medio, que luego al final fueron 4 minutos y medio. Al que Sánchez contestó, ¿ya tiene usted su momento de gloria, señor Cambronero? Me alegro. Y siguió con su rollo. Esas fueron las únicas palabras que me ha dedicado el presidente del gobierno en 2 años y medio. Sí. Entonces, bueno, esa fue mi momento de gloria en el Congreso, de conseguir hablar, pero por pesado. Es que yo en todos los plenos sacaba el micrófono, argumentaba, además establecía un debate jurídico real del 73.1, que lo podría recitar ahora mismo. Y decía, con arreglo al artículo 73.1, solicito la palabra porque mi grupo me la ha denegado de una forma ilegal e inconstitucional por el artículo 23 de la Constitución. Y claro, yo eso lo decía todos los plenos. O por escrito, o si me dejaban hablando. ¿Qué pasa? Que pues dijeron, bueno, este tío no se cansa de ser humillado. Entonces al final me concedieron esos fatídicos 3 minutos, que los recuerdo como yo no he pasado tanto calor en mi vida y hacía frío aquel día. Y bueno, pues terminó esa fase y a partir de ahí volví a intentar hablar. Me dijeron que no, de ninguna de las maneras. Y ya me dijo los letrados, incluyendo a la letrada interior, que creo que es maravillosa. Ya está jubilada, se ha jubilado ahora recientemente la letrada interior, Rosa. Y me dijo que tenía razón, por un lado, y segundo, que sus alumnos iban a hacer una tesis doctoral sobre el trabajo que estaba haciendo en el Congreso. Bienvenidos. Bienvenidos. Pasar. Pasar. Estamos en familia. Adelante. Una cosa, Pablo. Algo que os había comentado, que cuando se pasan a 10 diputados, pues lógicamente las cosas menos lucidas, que dan mucho más trabajo y que son menos vistosas, pues se les encargaba a una gente y otros se quedaban con las interesantes. Pablo no ha dicho que en la 14ª legislatura era el portavoz de Sanidad, hasta que llegó el COVID y como ya era importante y todos se preguntaban sobre el COVID, le cambiaron. Pero para que os deis cuenta de la falta de justicia dentro de los partidos, porque no creo que sea un tema exclusivo de Ciudadanos, cuando Pablo deja el grupo parlamentario pero no deja el acta, se monta un follón tremendo. Pero el follón tremendo interno que se monta, resulta que unos meses antes un insigne eurodiputado llamado Javier Nart había hecho lo mismo. Había abandonado Ciudadanos, pero se había quedado con el acta. No rechistó nadie dentro del partido. Cierto. ¿Qué se siente? Bueno, voy a intentar decirlo sin ofender a nadie. Difícil. A ver, como tú bien has dicho, era el portavoz de Sanidad en un momento en el que la portavocía de Sanidad era poco menos que un marrón intrascendente. Porque, claro, las competencias de Sanidad están relegadas a las comunidades autónomas y Sanidad en ese momento no pintaba nada, absolutamente nada. Estábamos ahí para, bueno, tirarnos un poquito la basura de unas comunidades autónomas a otras, básicamente. De repente salta la pandemia.
el Congreso cierra. El Congreso cierra y las únicas sesiones que se celebraban eran precisamente las de la Comisión de Sanidad. Por lo tanto, éramos portavoz nacional del partido. De repente, de la nada. ¿Qué pasa? Que eso coge un poquito en shock a Ciudadanos y dicen, bueno, vamos a ver, señores, ¿este señor quién es? Este señor no es nadie ahora mismo, o sea, no tiene ningún cargo de Ciudadanos, viene de no rancio abolengo, porque además es una persona, es un policía nacional que le ha tocado estar aquí, que se ha presentado a unas primarias, que las ha ganado, pues no sé por qué, la gente la ha votado, pero de repente, coño, es que tiene que hablar por Ciudadanos. Lo que queda de Ciudadanos, que en ese momento, aunque fuéramos 10 diputados, veníamos con 4 millones de votos hace nada. O sea, era un partido relevante y un partido además con vis de gobierno. Pues en una reunión, ¿vale? No sé quién había en esa reunión, la verdad, pero me dijeron, se ha reunido el grupo. Digo, anda, coño, ¿dónde se ha reunido? Si no estaba prohibida las reuniones ahora, ¿no? Sí, pues se habrá reunido telemáticamente, han decidido que tú no seas el portavoz de Sanidad más, porque vamos a poner un diputado más, me dijeron, más mediático. Digo, joder, qué bien. Digo, bueno, vale. A ver, no rechisté, yo tampoco rechisté. El diputado más mediático era Guillermo. Mi viejo amigo, Guillermo. Bueno, pues acaté la norma y bueno, dije, bueno, vale, todo lo que te he traído hasta ahora en sanidad, porque es cierto que me había reunido muchas veces, había estado en redacción médica, me había preparado realmente, porque a mí me gusta ir preparado a las comisiones, porque, joder, yo de sanidad no sabía nada. Yo de sanidad no sabía nada, sabía que existía. Entonces, claro, me había preparado. No, tampoco el ministro, o sea, no te... No, sí, bueno, pero al ministro se lo escriben, a mí no, a mí tampoco. Yo tenía un asesor a Ramón y el pobrecito mío decía, Dios mío, no sabes nada. Digo, ya, pues por eso estoy aquí estudiando. Entonces, bueno, pues lo que me había preparado sí que es cierto que no fue en balde porque después, cuando me quedé solo, cuando me fui al mixto, presenté, también gracias a Cris, gracias a Vero, las preguntas que creo más importantes que he hecho en mi vida y creo que lo mejor que he hecho en mi vida a nivel laboral, que fueron las preguntas de medicamentos contra el cáncer, que eran preguntas en las que por primera vez el gobierno se sinceró y dijo que era muy caro financiar un medicamento contra el cáncer, que era muy caro. Hablaba de 90.000 euros por paciente y año, cuando todos sabíamos lo que se estaba gastando el dinero en este país. Y eso lo publiqué, se publicó, salió en varias sesiones de control, lo llevó Abascal, lo llevó Cuca, salió en varias ocasiones y debido a esa presión, yo estoy seguro que fue a esa presión, porque antes no se hablaba de ese medicamento, el Trodelvy, Cris, tú lo sabes bien, pues gracias a esa presión se aprobó la financiación pública de ese medicamento y tú no te imaginas los mensajes que llegué a recibir, lo que llegamos a recibir de agradecimiento, que aún hoy recibimos mensajes de agradecimiento, por ese y otros muchos medicamentos, porque luego presenté 60 medicamentos más. Y ejercimos una presión, la verdad que con el poco alcance mediático que teníamos, una presión brutal. Tuvimos a muchos medios a nuestro favor, también hay que decirlo. Luis del Pino, tuvimos a George Yetiv, El Debate, tuvimos a toda la fachosfera, salió con nosotros y la verdad que se hizo una labor que lo incluyo en el libro. Creo que es de lo que más orgulloso que estoy a nivel laboral en mi vida y mira que estando en la policía hemos hecho cosas relevantes. Sí, otra pregunta. Dentro de lo que son las injusticias y cómo se viven esas injusticias dentro de uno. Hemos hablado lo de que Javier Nart no abandona el acta y tiene un tratamiento por parte del partido muy distinto al tratamiento que el partido hace contigo. Pero otra situación es cuando tú abandonas tu grupo parlamentario, de la noche a la mañana te conviertes en un tránsfuga apestado. Y en el grupo mixto te hacen un vacío porque eres un tránsfuga. Bueno, un tránsfuga, tú has seguido con los valores que bien has comentado antes, que son los que te llevaron a tener esos votantes dentro de Ciudadanos. Pero, sin embargo, al poco tiempo, dos personas, las cuales yo respeto mucho y las considero amigos, abandonan su partido. Me refiero concretamente a los dos que abandonan UPN. Correcto. Sayas y García Danero. ¿Y a ti qué cara se te pone? Porque ellos, que incluso habían sido parte de no dejarte tiempos ni nada dentro del grupo mixto porque tú eras un tránsfuga, ellos de la noche a la mañana se convierten en tránsfugas y entonces allí no pasa nada.
Claro, es que hay Que tránsfugas... para mí no son tránsfugas. Ellos ni tú lo eras, ni ellos lo han sido. No, Ellos no. se han mantenido fieles Claro. a lo que fueron votados. Pero bueno, En ¿cómo te sientes? la definición de tránsfuga se supone que tú transfugas a algo. Es decir, tú no te vas de un grupo parlamentario, tienes que ir a otro para transfugar. Porque si no, realmente no transfugas. Claro, el Tránsfuga de Ciudadanos publicaba La Sexta. Yo me pongo antitransfugante y aguanto todo el día. Sí, tú estás duchado en antitransfugismo. Esto es un minuto de publicidad. El caso es que, bueno, pues sí, se dio la circunstancia con lo de Javier Hernández, no lo he querido comentar mucho. Me indignó bastante porque toda la presión... Yo que creo que pasó una cosa, fíjate, Marcos, y esto lo he comentado alguna vez. Creo que a Javier Hernández, si tú le aprietas por aquí, te muerde. Y yo no tengo esa vis. Yo soy más conciliador, soy más obediente y yo también venía no con un rancio abolengo de experiencia, yo soy el nuevo en todo, siempre he sido el nuevo. Y claro, dijeran, este tío tiene que tener menos carácter. O sea, si le metemos la presión oportuna desde la dirección, seguramente este tío salte, se vaya, que nos deje el acta. Pero claro, en la primera frase que le solté se dieron cuenta de que no. Entonces dijeron, presión, vamos a ejercerle presión. Me ejercieron toda la presión del mundo, personal, familiar, laboral, de todo tipo. La presión llegó hasta la policía, en la que yo estaba en ese momento en servicios especiales. Hasta ahí llegó. Y bueno, pues era llamativo verlo. Era decir, joder, parecía que Ciudadanos no tenía poder, sí tiene. Tiene todavía, para el mal tiene todavía. Pero bueno, luego después fue la situación más curiosa la que tú comentas, la del grupo mixto. El grupo parlamentario mixto es el sin Dios más grande del mundo. Por eso está Balos ahí. El grupo parlamentario mixto es que haya una persona que se quiera elegir como líder, ¿vale? En este caso, en mi caso, yo sufría anagramas, por ejemplo, ¿no? Anagramas era la lideresa, porque además llevaba más tiempo en el Congreso que los cuadros que allí están colgados. Y claro, esta señora pues decidía todo. Y en la reunión inicial que ellos tuvieron, cuando se compuso el mixto, decidieron establecer una serie de derechos. Porque claro, resulta que esto hay que mencionarlo porque es importante. En el grupo parlamentario mixto los diputados cobran más que en ningún otro grupo. Que eso a lo mejor a alguno le hace explicarse lo de Ábalos. Ábalos gana dinero yéndose al mixto. Vamos a ser conscientes. ¿Por qué? Porque tiene acceso a las subvenciones que desde su grupo no tenía. Porque van al grupo. Y él, como diputado independiente, recibe las subvenciones. Él, yo no. A mí me las denegaron. A mí me las denegaron. Todavía es ilegal, evidentemente, pero me las denegaron. Sigo. Pues Ana Oramas decidió que ella se iba a reunir conmigo y iba a decir, oiga, yo me ocupo de tus asuntos. Tú no vas a intervenir en pleno, no vas a tener una portavocía de una comisión legislativa, por lo tanto tu dinero decae. No vas a tener derecho a despacho mientras yo pueda, porque el grupo parlamentario mixto ya los tiene asignados. Los tenía todos vacíos, por cierto, porque no aparecen por ahí. Y, en fin, todos los derechos que yo pueda coartarte como la presidenta de este grupo, que es un rol que no existe, te los voy a coartar. Esa es la magnífica Anoramas, la que tanto amor reparte. La de corrupción canaria. Exacto. Pues esta señora decidió castigarme de esa manera y además comunicaba por escrito con Meritxell para mantener mi castigo porque ella veía que yo me estaba moviendo a niveles superiores de letrados y tal, y que los informes de los letrados, que tengo 10 informes de los letrados, en todos me daban la razón. Pero no pude ejecutar esa razón, porque Meritxell se negó. Una última pregunta antes de pasar aquí al público. Brevemente, un buen recuerdo y un mal recuerdo. Tu peor recuerdo y tu mejor recuerdo. Uf. De esta época. Mi mejor recuerdo... Mi mejor recuerdo cuando tuvimos la reunión de grupo los 57. Esa foto de grupo, ¿la recordáis? Esa foto de grupo es preciosa. Y estuve muy a gusto con todos. Ese quizás sea mi mejor recuerdo. Después hubo mucha soledad, hubo muchos muy buenos momentos. Cuando me venía a visitar mi grupo de hormiguitas, cuando tenía las reuniones... Pero es que ese momento de grupo, de conciencia de grupo, de cariño, de gente que viene nueva a la política, de ilusión, no lo he vivido después. Y el malo,
El malo lo expongo en el libro. Hasta el momento de irme de Ciudadanos, yo tenía una persona que consideraba, no mi mejor amigo, pero una persona en quien confiar. Y en quien confiar y a que le mostraba cariño y me demostraba cariño. Habíamos ido a conciertos juntos, tal. Y en el pasillo del Congreso, de la entrada al hemiciclo, pues me crucé con él, con Guillermo. No, yo lo digo. Me crucé con él, ¿vale? Iba delante, además me acuerdo, Pablo Casado iba para su despacho, que estaba arriba, y detrás él y yo. Y yo iba directamente al registro a registrar mi baja del grupo parlamentario y mi incorporación en el mixto. Y se me quedó mirando Guillermo y me dijo, Pablo, ¿dónde vas? Y me paré y digo, a irme. Y ahí me dijo una frase que tampoco quiero recordar en el libro, que no la voy a recordar ahora. Bueno, fenomenal. Ahí queda. Luego me la cuentas a solas. Sí, evidentemente. Sí. No, pero me pregunta a mí muchas veces la gente y tal, y esto de la política y tal, ahora que estás fuera, digo, no, yo sigo en activo porque yo sigo haciendo política desde Pie en Pared, soy el secretario de la asociación Pie en Pared, y digo, pero además es muchísimo más reconfortante, porque cuando estás en política te odian todos los de los demás partidos y también los del tuyo. Especialmente los del tuyo. Y cuando sales y estás fuera, te quieren todos los partidos, porque de alguna manera, oye, pues te quieren influir o quieres que más o menos el poder asociativo que puedas tener, pues que se incline hacia un lado hacia otro, y eso es muy interesante. Bueno, vamos a dejar preguntas al público, que espero que tengáis alguna pregunta aquí para Pablo. Ya tenemos. Un momento, ¿el micrófono lo voy a coger? Sí, está por ahí. Te lo quedaste. Me oiría, pero bueno. Bueno, pues nada, muchas gracias, ¿no? Pues solamente mi intervención es para darte las gracias, porque yo soy una friki de la política, entonces yo veo las sesiones parlamentarias y sí que te vi en esa intervención de la que hablabas de los 3 o 4 minutos que te dejaron, ¿no? Y yo te he seguido porque, sobre todo por tu actividad durante la pandemia. Yo ya lo digo así de claro, ¿no? Yo he sufrido mucho durante todo este tiempo porque, bueno, yo soy profesora de bioquímica y biología molecular y entonces he tenido que ver y oír una cantidad de barbaridades que se han dicho sin que nadie levantara ni una ceja, que yo te agradezco. Te agradezco la actividad que has tenido en esa circunstancia, ¿no? Y eso era sobre todo lo que te quería decir. La política, desde luego, es muy ingrata a todos los niveles. Y nada, animarte a que sigas escribiendo tus experiencias, porque yo creo que vamos a aprender todos mucho. Nada más que era eso. Gracias. Pues muchísimas gracias. A esto me refiero cuando digo que tengo tanta suerte. Usted es un ejemplo, por ejemplo. Usted ha seguido mi actividad. Yo he sido un triste diputado que además estaba solo, pero que tenía la suerte de que gente como usted, profesional del más alto nivel, se acercaba a mí y me decía, oiga, es que no me escuchan en otros grupos y tengo todo este tipo de información y no llega a la cámara, no llega a la gente, porque quizás sea demasiado técnica o porque quizás no se ubica bien o no se transmite bien en la sociedad. Pues yo he tenido esa suerte. Me han llegado cosas que ni yo entendía, que me las tenían que explicar para yo intentar corregir el lenguaje técnico y enviarlo a la ciudadanía para que supiera lo que realmente estaba pasando. Porque las preguntas al final, que era el único sistema parlamentario que me permitían hacer, al final ya no eran preguntas, eran denuncias. Eran denuncias e incluso notas de prensa. Yo pretendía que muchas de ellas fueran notas de prensa, que la gente se enterara lo que realmente estaba pasando. O que al menos pudiera dudar. Porque todo venía establecido. Claro, venía establecido, todo era indudable. Y si tú dudabas, eras duracionista, eras ta. En el segundo libro, por ejemplo, está muy bien explicado eso. Entonces, mi objetivo es que la gente dudara de lo que venía dado, porque además lo que venía dado no era justo. En algunas ocasiones era muy evidente y en otras no tanto. Pero el formato de pregunta parlamentaria consiguió atacar la línea de flotación del gobierno en ese sentido. Y la verdad que fue una pasada.
porque es que cada vez se acercaba gente más interesante a mí. Y tengo una red que mantengo hoy en día, bueno, mis hormigas están, que mantengo hoy en día y que la verdad que es un privilegio. Sin tener escaños, sin tener nada, sigo teniendo esa red de informadores y seguimos intentando hacer estrategias para denunciar asuntos que están sucediendo día a día. La verdad que en ese sentido, por supuesto que no vamos a parar porque el que ha probado el veneno ya no para. Dentro o fuera de la Cámara ya no vamos a parar. De hecho, en 7 meses que me han dejado sin trabajar, 2 libros. Y trabajando saldrá otro tercero que estoy escribiendo. Muchas gracias. A ver, ¿alguna otra pregunta por aquí? Pablo, muchas gracias. Eres un personaje. No, En eso coincidimos. no, y fíjate, porque mira que es una sensación que provoca estupefacción y es, yo te descubrí sobre todo por tu actividad tuitera. Y cómo tienen que estar las cosas para que de repente te choque que un político haga lo que tú hacías, decía, que es explicar a la gente lo que sucede, ¿no? Y por lo que nos cuentas, casi como que tiene que estallar un grupo para que se haga labor de verdad de interés ciudadano. Eso no deja de ser también muy preocupante. Y otra cosa que estremece es esto que cuentas de la pura arbitrariedad que rige la vida del sitio donde se supone que tiene que estar prohibida la arbitrariedad y que tú digas, no, yo es que renuncio a que se cumpla la ley, porque me lo van a decir dentro de 10 años, etcétera, ¿no? Y eso es muy preocupante. Y otra cosa, a mí me da la implosión de Ciudadanos, a mí me apenó mucho. Yo fui votante de Ciudadanos. No te puedes considerar tránsfugo, has sido votante de PP, de Ciudadanos, de UPyD, de Vox. Vas buscando lo mismo en distintas plataformas, ¿verdad? Pero sí que es a veces desmoralizador ver que la gente que se está partiendo el pecho por España, por la nación, acaba como acaba, en un bajo, en una calle lateral del Congreso de los Diputados, mientras que triunfan los malos. Triunfan los malos, de verdad. Aquí se está bien. Se está muy bien. Estamos tan a gustito que diría el filósofo torero. Pero no deja de darme pena. Mirad lo que vosotros habéis estado en las entrañas del monstruo, ¿no? Ciudadanos. Sí. Yo creo que es el partido que menos se merece desaparecer. Y me cuentes lo que me cuentes de eso que tú me has contado. Ponlo al lado del PSOE, ponlo al lado de las fechorías a las que estamos acostumbrados. Y es verdad que sigues dando la batalla, pero no sé de qué manera se puede entrar ahí, donde están todas las batallas por dar, de una manera eficaz, ¿no? A mí por eso te digo, todo mi respeto por lo que estás haciendo, precisamente porque se ve que se pueden hacer cosas muy útiles y tal, pero si los hándicaps son los que tú cuentas, mi partido, el presidente del Congreso, el listillo del grupo mixto, tal, es muy difícil, ¿no?, dar esas batallas. Sí, la verdad que sí. Gracias, Mario. Gracias por tu pregunta. Y tu reflexión, que siempre es buena. Tú sabes que yo te sigo mucho. Bueno, yo pasé una etapa de desesperanza. A la salida del Congreso, la caída, como quien dice, a la, vamos a decirlo así, la irrelevancia o el no tener el acceso a la Cámara para poder hacer valer todo aquello que me quedó por hacer. A mí la convocatoria de elecciones me jodió en el alma, ¿eh? Perdón por la palabra, pero me jodió en el alma. Porque tenía mucho que presentar. Teníamos una carpeta, ¿recuerdas?, para presentar cientos de colectivos con los que reunirnos, no sé cuántas embajadas en espera para reunirnos también, porque había embajadas que no se han reunido nunca en el Congreso de los Diputados. Embajadas. Nunca. Nunca. O sea, nosotros nos hemos reunido con embajadores que nadie se había reunido con ellos nunca. Y llevan más de 10 años aquí. O sea, por ejemplo, Bielorrusia, fíjate, Bielorrusia en ese momento, a ver, no es una reunión que la gente quiera tener, pero me interesa, ¿por qué no? ¿Por qué no? Me interesa reunirme con Bielorrusia. De hecho, fue una reunión muy interesante. Ahí está mi traductor oficial. Y fue una reunión súper interesante. Súper interesante, y creo que había que tenerla porque es información que, oye,
Yo como dudo de todo, me gusta tener las dos opiniones de todo. Es que me gusta. ¿Qué podemos hacer ahora sin tener la cámara? Es mucho más difícil. Es mucho más difícil. Si perteneces a la cámara como tal, pues perteneces a una empresa que es un partido. Esa empresa, pues tú tienes un rol en esa empresa. Y todo se hace por comité. El comité normalmente, si eres libre, pues te desecha. Es lo normal. Libre pensador no forma nada, no forma parte de ningún grupo parlamentario de una forma solvente. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Bueno, evidentemente con ese sistema tienes que tener algo, tienes que tener un grupo. Yo creo que llegará el momento. Llegará el momento de que haya un grupo que pueda ser más libre. ¿Hasta qué punto? No lo sé. Aquí este señor tiene más que decir que yo en eso. Pero desde fuera también se puede hacer mucho, porque tenemos redes sociales, tenemos prensa, tenemos muchísima gente cansada y al final pues eso genera opinión, eso genera fuerza. Y la opinión hace presión. Yo con una sola opinión en el Congreso ejercimos una presión que pudimos conseguir pocas cosas, evidentemente. Un solo diputado tampoco te vas a venir arriba. Pero conseguimos cosas muy relevantes. Un solo diputado. Por eso dices, joder, pues si me quedo sentado en casa no voy a hacer nada, es evidente. Yo me movilizo, escribo libros, portal de transparencia con Chris, hago lo que haga falta. Lo que haga falta para denunciar situaciones y para que la gente sea consciente de que todo es susceptible de mejorar, sobre todo cuando está empeorando tanto. Entonces, bueno, yo no pierdo la esperanza. Desde luego yo, a ver, soy un poco optimista compulsivo, un poco ya patológico. Pero es que me han enseñado a ser así y no sé ser de otra manera y así me moriré. O sea, trabajando o intentando cambiarlo a aquello que no comparto. ¿Dónde? Donde sea. Me da igual el sitio, pero donde se pueda cambiar. Ahí. Hombre, Joan. Gracias. Bueno, Pablo, te conocí en la televisión 7NN cuando yo trabajaba ahí y siempre pienso que todo lo que vienen son políticos que mayoritariamente que defienden el principio, o sea, los intereses de su partido. Y por fin yo veo un diputado que defiende los principios suyos, ¿no? Libremente. Yo creo que en España hace falta personajes o políticos como Pablo en su papel, ¿no? Es imprescindible para España. Recuerdo que hablé contigo varias veces sobre el tema de China, no sé si te acuerdas, el primer día te entregué un folleto sobre el tema de violación de derechos humanos en China. Hace 3 días en la Cámara de Estados Unidos aprobaron una ley, un proyecto de ley, ¿no? Para condenar el hecho de la sustracción forzada de órganos a los prisioneros de conciencia en China, a la gente creyente en China. Yo también pienso, soy una hormiga, un luchador. En España llevo muchos años creyendo por la violación de derechos humanos en China. En 2017 nosotros presentamos, o sea, 250.000 firmas físicas con nombre y apellido en papeles, ¿no? Al Congreso de los Diputados. Ha pasado no sé cuántos años. He vuelto a preguntar. Es que no ha hecho nada, no ha hecho debate, no ha hecho nada en la comisión. Yo he vuelto a preguntar, oye, ¿dónde están estas 250.000 firmas que hemos conseguido durante 20 o 25 años por la calle? En Callao, en Gran Vía, en Puerta del Sol, en verano, en invierno, cuando hace mucho frío, mucho calor, nosotros no paramos. Y no hay contesta. No se sabe dónde están las firmas. Por lo tanto, pues yo también me considero una hormiga que está luchando, que está en contra del sistema. ¿Cómo ves desde tu punto de vista? Yo sé que China llamó la atención durante la pandemia. Luego el tema de las mascarillas defectuosas chinas, ¿no? Creo que es otro lío que se han metido aquí en España. ¿Cómo lo ves el futuro, o sea, el tema de China? ¿Cómo se puede llevar estos temas de China al Congreso de los Diputados? Y sobre todo, ¿cómo podemos saber dónde están nuestras firmas? No sé cómo lo ves. Y enhorabuena por tu labor y te agradezco muchísimo por todo lo que has hecho. Por 7NN, por China y por España. Gracias. Muchas gracias, Joan. Bueno, este señor es la valentía hecha persona. No se está enfrentando a algo pequeño, ¿eh? Se está enfrentando a algo muy grande, a algo muy poderoso
Yo ya se lo dije un día, le he seguido mucho desde aquel día que nos vimos en 7 y después hemos hecho más cosas juntos. Personas así merece la pena. Personas así merece la pena porque están denunciando situaciones terribles, además, en un país que parece muy lejano, pero que está aquí. Y la verdad que todo lo que pude, desgraciadamente no te pude ayudar todo lo que me hubiera gustado, pero todo lo que pude hacer en esa cámara por tu, bueno, que sé que no es solo tu petición, es la petición de muchísimos miles de chinos en España y en otros lugares del mundo, pues lo hice. Te voy a explicar. 250.000 firmas, necesitabas 500.000 para una iniciativa legislativa popular, ¿vale? ¿Qué pasó? Tú la presentaste, se quedó allí, porque cuando la legislatura decae, de repente esas firmas se quedan ahí y no se tramitan, porque la mesa las archiva. Las puedes recuperar. Tienes que presentar un escrito, que luego te facilitaré, no te preocupes, te facilito un escrito. Podrías recuperarlas, ¿vale? Necesitarías otras 250.000. Es cuestión de ponerse. Con eso haces una iniciativa legislativa popular. Y la mesa de la Cámara tiene que decirte si se tramita o no se tramita. ¿Qué puede pasar? Que digan que no. Es muy probable. Pero así por lo menos se retratan. La mayoría progresista, muy probablemente, progresista por decir algo, va a decir que no va a tramitar esa iniciativa legislativa popular. Pero en eso te ayudo, no te preocupes. Para el tema de... A ver, la verdad es que me hice un máster de Derecho Parlamentario espectacular, porque claro, estaba solo. O sea, todo lo que tenía que hacer lo hacía solo. Entonces, no solo el reglamento, hay muchas más cosas que las he estudiado y que de usos y costumbres también las sé hacer. Y también hay que decirlo, hay que ser sincero. Es que he tenido letrados... Bueno, la historia por el principio. Es que a mí me relegaron, cuando me dieron despacho, me relegaron al sitio donde estaban los letrados. No sabían lo que hacían. No sabía lo que hacía porque a mí llamar a una puerta no me cuesta nada. Entonces, claro, yo tenía a todos los letrados en mi pasillo. Entonces, me informé. Me informé de lo escrito y de lo que no está escrito. O sea que el castigo al final fue un premio. Entonces, bueno, sé demasiado de iniciativas legislativas, de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la Cámara, incluso para el exterior y también del Senado. Por eso te digo, si tú presentas esas 250.000 las podemos recuperar. Es un escrito sencillo al registro y te dan el documento con el archivo con tus firmas. Y las puedes usar. Las puedes usar. Yo sé que tu petición es lícita, es legítima, pero hacer una iniciativa legislativa popular en ese sentido, o incluso una declaración institucional, puede ser la leche. Te lo digo porque por darte pistas para ir siguiendo. Y luego lo hablamos más detenidamente en privado. ¿Vale, Joan? Ahí. Aquí al fondo. Hola, Pablo. Pues yo lo primero quiero darte las gracias, porque gracias a ti has conseguido que muchos ciudadanos hayamos soltado el sofá y el mando de la tele y hayamos pensado en que todos podemos hacer algo por cambiar o por sacar a la luz cosas que no nos cuadran. Entonces, por ese lado, toda mi gratitud. Ahora bien, me has inoculado el virus este de las preguntas y ahora, desgraciadamente, oigo en la radio, oigo a Mario, a Luis del Pino, en la calle, y es que empiezan las preguntas y ahora dónde pregunto. Y bueno, el portal de transparencia está muy bien, el consejo de transparencia también, pero yo sigo esperando que me contesten. Entonces, no sé si se les ha ocurrido hacer aquí algo en pie en pared, algún buzón del ciudadano, que esto ya se lo propuse yo a uno de tus vecinos de escaño, al señor Sánchez del Real, y dijo, sí, mándame al email. Y es de algo que podáis hacer desde la asociación para que vayamos recogiendo esas preguntas que muchos tenemos, para que sea algo que no sea solo de una persona que pregunta transparencia, sino que haya una asociación, que alguien con más fuerza pueda seguir haciendo esas preguntas. Y gracias, Pablo. Bueno, gracias, Cris. Ella es una de las artífices de las preguntas, la primera pregunta de medicamento, el Trodelvy, que cáncer de mama metastásico. Ella lo fabricó, lo hizo el estudio, habló con víctimas. ¿No fue el Trodelvy? Sí, lo hice. No, el Trodelvy no, ya sería la leche.
fue la que hizo eso y gracias a su información, a su presión, a todo lo que conseguimos ahí, pues se financió ese medicamento para el cáncer de mama metastásico que salva vidas. Y hay otros tantos que también salvan vidas. Entonces, bueno, pues mi agradecimiento a ti, principalmente. Después, Pie en Pared. Yo solo soy socio numerario de Pie en Pared. O sea, aquí el propietario es el que habla. No. Aquí hay miembros de la junta directiva. Es verdad. Soy Mateo, ¿no? El que mola es el secretario. Sí. Bueno, nosotros tenemos a Daniel Lacalle, que es el diputado más inteligente de la historia del Congreso de los Diputados, porque en la 13ª legislatura salió elegido diputado y fue muy breve porque ni siquiera recogió el acta. Es decir, él dijo, el acta que me lo traigan, y como no se lo trajeron, pues corrió el turno y tal. Pero los ciudadanos le eligieron diputado y él no recogió el acta. Me gustaría hacer una pregunta. Por favor. Desde mi experiencia, ¿no? Porque, claro, yo cuando yo decido, pues no voy a recoger el acta, entre otras cosas, era... Y yo no la soltaba. ¿El qué? Usted no la recogía, yo no la soltaba. No, parecía bien. O sea, es perfectamente legítimo. Para eso, aunque parezca que no, se vota a las personas, no a los partidos. Pero En principio. nos olvidamos de todas esas cosas. Efectivamente. ¿Cómo lidiabas tú, o por lo menos al principio y todo eso, con el tema de la disciplina de partido? Porque claro, ese fue... mi dilema era... Claro, yo voy a crear aquí titulares todo el tiempo. O sea, correcto. Se va a votar la subida de las pensiones y tal, y en la calle vota en contra de eso, ¿sabes? O lo que sea, ¿no? ¿Y cómo lidiabas tú con el tema de la disciplina de partido? Pues me imagino que al principio, antes de obviamente de la separación formal, sería un reto, ¿no? Pues, gracias por la pregunta. Pues al principio no era consciente de la disciplina del partido. No sé si a vosotros pasaba, pero yo no era consciente porque realmente, coño, es que estábamos votando bien. Es que votaba bien. Es que digo, sí he discrepado en pequeñas cositas, pero no como para cambiar un voto. Empecé a discrepar y a ser consciente de la disciplina del voto en la pandemia. ¿Por qué? Porque, a ver, uno es licenciado en Derecho, además especializado en Derecho Constitucional. Y, oye, pues los límites de la Constitución, cuando saltan, tienen que saltar con determinados argumentos que están recogidos en la propia Constitución. Si estamos en un estado de excepción, es un estado de excepción. Si es un estado de alarma, conlleva otro tipo de medidas de no coartar derechos fundamentales, como sucedió. Entonces, claro, ahí ya fui consciente y ya dije, pues quizá lo de estar dócil en un grupo parlamentario no sea para mí. Y si no, a este señor. La docilidad. Es que muy disciplinados. Conoces perfectamente a Juan Carlos Girauta. Imagínate, bueno. Juan Carlos Girauta, a mí y tal, dentro de eso. Pero efectivamente tirábamos por nuestro lado, pero el lado por el que tirabas al final era el lado por el que tiraba el partido. No sé si a veces el partido va por delante o nosotros íbamos por delante. No, ibais vosotros. Al final, Ibais vosotros. Hay un gran cambio, absolutamente un gran cambio, cuando Albert Rivera se marcha, Inés Arrimadas toma el liderazgo. Porque no toma realmente el liderazgo, deja el liderazgo en manos de Carlos Cuadrado y de José María Espejo, porque en ese momento pues ella está en un leave maternal y tal, y entonces el partido queda en manos de esta gente y es cuando se evita el debate. Y entonces es cuando yo les digo, oye, pues Albert Rivera, yo estaba aquí porque le gustaba mi forma de pensar y a vosotros lo único que os gusta de mí es el dedo, porque queréis mi dedo para que apriete el botón rojo, el amarillo, el verde, y yo dedos, pues mira, yo para eso no pierdo el tiempo aquí, porque yo estoy de acuerdo con votar a determinadas cosas, pero una vez que haya habido un debate, porque a lo mejor yo no estoy de acuerdo con eso, dejarme convenceros, pero si lo que no queréis es escuchar, pues bueno, mira, ese no pierdo el tiempo. Ese fue el problema, Marcos. Además, cuando saltó todo por los aires, vamos a decirlo así, fue precisamente por esa falta de debate. Porque yo me acuerdo que tú estabas proponiendo debate. Yo me sumaba a ese debate y había más diputados. Vamos a debatir sobre esto. Nos están engañando.
Es que éramos conscientes de que nos estaban engañando, es que nos estaban metiendo 20 reales decretos al mismo tiempo, incluyendo el estado de alarma, en el que se incluía ideología por un tubo. O sea, había un 80% de ideología y lo estábamos votando amparados en la situación de alarma terrible que estábamos viviendo. Y digo, ¿por qué meten ideología? No. Vamos a concretar. ¿No queríamos una ley de pandemias? ¿Te acuerdas con la famosa ley de pandemias? Vamos a hacerla. ¿Cuándo? De hoy para mañana. No necesito 16 prórrogas del estado de alarma. Pero no nos dejaron debatir. Esto es así porque es así. El partido ha decidido quién es así. ¿Quién era el partido? Cuando dejaron de ser estos señores que hablaban con nosotros, que hablábamos todos, cuando dejaron de ser ellos y se impuso una especie de cúpula, es cuando saltó todo por los aires. Y nos fuimos unos cuantos. Sí, la gente con convicciones, la gente preparada y la gente segura de sí misma, como yo reconozco que era Albert Rivera, permitía que hubiera debates y no le daba miedo que tuviera gente alrededor con talento. Sí. Cuando te encuentras con gente un poco más menos preparada y más insegura, son la gente que impide el debate porque tienen miedo a que le digas que están equivocados y que no estaban. Pero bueno, yo para mí es una página cerrada. Si tenéis una última pregunta, ¿alguno? Mario, aquí. Parezco periodista. Parece. No, pero mira, Pablo, me interesa mucho también que nos digas algo. Tú eras policía nacional, vienes del monopolio de la fuerza al monopolio de la ley. No, pero me gustaría... Han pasado cosas muy importantes y muy graves y me gustaría saber cómo viviste, siendo parlamentario, el post-2017. La Policía Nacional sufrió muchísimo. La Policía Nacional, además, junto con la Guardia Civil, evidentemente, fue objeto de demonización, de escarnio, etcétera. Por otro lado, os querían pintar como una banda de fascistas que venían a pisotear los derechos, etcétera. No quiero ni contar. No sé si tendrás amigos que estuvieron en los Piolines. Yo conozco a alguien que estuvo en los Piolines y la situación era muy angustiante. Yo mismo. ¿Tú estuviste? Mira, fíjate. Y luego 2019 y ahora ves lo que hay, ¿no? Sí. Que vas a acabar teniendo que pedir perdón a... No, aquí estamos ya pidiendo perdón, de hecho. Pues interesante, es interesante esa pregunta porque ahí sí que se me da un problema porque no puedo hablar abiertamente de lo que es eso debido también a mi condición de Policía Nacional. Pero bueno, vamos a hacer una especie de consideraciones porque este es terreno pasado y bueno, algo tengo que decir. 2017 yo estaba en activo, estaba normal y corriente, y como a todos los que estábamos en activo, pues se nos ofreció a unos más coactivamente que a otros la oportunidad de ir arriba porque estaba sucediendo lo que todos estábamos viendo que estaba sucediendo. Bien. Pues yo fui poco tiempo, cierto, muy poco. Vi lo que más o menos estaba sucediendo allí, porque yo no era de una unidad como UPR o UIP, estábamos en otro tipo de servicio. Y yo bajé con la idea de esto es una frontera que está abierta y esto se acaba aquí. Este país, como lo conocíamos, se acaba aquí. Porque tampoco había... Yo no veía que había una resistencia propia en la sociedad, había mucho silencio, mucho miedo. En todos los sucesos que acontecían había, por omisión o por comisión o por omisión, había mucha complicidad en la ciudadanía y esa era al menos mi visión. Después yo entré en el Parlamento andaluz, cogí una excedencia, entré en el Parlamento andaluz, me presenté en la lista de Ciudadanos y entré en el Parlamento andaluz. Entonces abandoné un poquito, como quien dice, la lucha en aquel momento y posteriormente pues recuperé un poquito el contacto con los compañeros y me puse en contacto con muchos de los que habían sido lesionados, incluyendo al compañero que desgraciadamente está jubilado. Ahora te puedo decir lo que este compañero dice. Los compañeros que están investigados pueden decir, que ya lo hemos escuchado todos, pero evidentemente la situación es de frustración y de decir, ¿cómo salgo yo ahora, por ejemplo, a la calle con un patrullero, con el celo policial de ayudar a la gente cuando... el gobierno, el propio gobierno, me ha maltratado, me ha condenado y ha auspiciado a los delincuentes? Es que todos aquellos que estaban escupiéndome, insultándome, pegándome, tirándome piedras, de repente son héroes.
y son socios de un gobierno que además es mi jefe. Es una situación complicada, ¿eh? Cada uno la tiene que tramitar como pueda, pero yo te digo que es complicado. Es complicado. No puedo hablar abiertamente de lo que diría en la barra de un bar o en privado, pero indignación tirando por abajo. Por abajo. Y no soy, a ver, yo no soy representante de mis compañeros están mucho peor, pero desgraciadamente tiene que callar. Aquí tenemos a un héroe, Francisco Lacasa, que te vas a venir conmigo al Orgullo el próximo día. Hombre. Si todos recordáis el ataque que recibió en el Orgullo Ciudadanos, estaba yo ahí contigo y estaba también Inés, creo que estaba. Begoña no, estuvo al principio y se marchó ella. Y estaba Patricia Reyes también. ¿Y en Alsasua? Y tal, no. Gran trabajo de Alsasua. Él estuvo también en Alsasua, pero en el Orgullo fue tremendo. Nos dejaron vendidos y hizo y gente secreta que estaban ahí, que no les habían dado instrucciones de protegernos, voluntariamente fueron a hacer cordón para protegernos. Y fue el famoso informe falso de Marlaska. Y nosotros lo vivimos muy, muy de cerca, ¿verdad? Y sí hubo violencia, porque de hecho yo pegué un par de patadas, digo, le ejercí. ¿Alguna pregunta más? Que nadie denuncie a Marco, por favor. Si no hay más preguntas... Bueno, yo quería decir también perdón. lo de Alsasua, porque Sí. aquello fue... Tremendo. Aquello fue... Y este señor hacía Es que jefe de Francisco seguridad. estaba de jefe de seguridad de Sí. Albert y bueno, y de nosotros elegidos. Hizo un trabajo espectacular. A ver, yo desde la profesional de la seguridad pública que soy, y yo lo veía, claro, le veía muy serio, muy puesto, muy tal, pero joder, es que lo tenía que hacer. Aparte, contaba consigo mismo y con los 4 que querían colaborar. O sea, este señor hizo un operativo de seguridad en Alsasua con asesinos rodeándonos, que los veíamos, yo estaba ahí, ¿te acuerdas? Con asesinos rodeándonos y salimos muy, muy bien de ahí. Y eso no fue casual, eso no fue por la suerte. Eso fue porque se hizo una labor de seguridad espectacular. Así que enhorabuena. Por eso, bueno, gracias, muchas gracias. Tenéis, para los que queráis, un vino y algo que podéis tomar ahí. Hay un aseo también pasando ahí a la derecha y si queréis tomar algo, libres. Y muchísimas gracias. Y coger el libro, los libros están a la venta aquí y ahora vamos a poner aquí un TPV, ¿se llama? Sí, para venderlo. Muchas gracias.